Ambiental presenta Segundo Congreso Virtual Internacional de Educación Ambiental. Del 14 al 17 de julio del 2021. El buen vivir como propuesta para la reconexión con la naturaleza en comunidad. Multipliquemos juntos el amor por la naturaleza. Sumate a la experiencia ambiental más importante de Latinoamérica. Segundo Congreso Virtual Internacional de Educación Ambiental. Hola a todos, hola Irene. Hola Morelia, ¿cómo estás? Bien, qué gusto que nos toca tu ponencia al mediodía, ya que todos estamos bien activos y muy atentos. Estamos esperando con ansia tu charla. Bueno. Les quiero compartir quién es esta gran maestra. Ella es Irene Weiss. Ella es bióloga por la Universidad de la Buenos Aires, ecóloga por la Universidad de Oregon State. Tiene un posgrado en evaluación de impactos ambientales, ella es docente y ha escrito varios libros, entonces va a estar súper interesante lo que nos comparta. Ha preparado para nosotros la ponencia Técnicas didácticas participativas para la educación ambiental. Antes de darte la palabra, Irene, les recuerdo que pueden escribir sus preguntas, sus comentarios en el chat de este video. Y más tarde, cuando acabe la charla, Irene nos va a apoyar para dar respuesta por escrito si algo ha quedado pendiente durante la sesión. Bienvenida, Irene. Todos tuyos, te escuchamos. Gracias, Morelia, muchas gracias. La verdad que estoy muy contenta de estar acá. Quiero mucho a tu país, quiero que sepas, porque trabajé muchos años ahí, así que te reconozco tu acento. Bueno. Buenos días a todos, a la Argentina, buenos días a América Latina, buenas tardes Europa. Es un placer para mí estar acá, para todos ustedes en general y para mis alumnos en particular, porque hay muchos que andan por ahí escuchándome, así que les mando un beso a todos y espero que disfruten de esta charla, porque es algo bastante diferente de lo que suelo decir en las clases de la universidad. La verdad que lo que preparé para hoy pensé que era lo mejor para los docentes, era lo que les podía ser más útil. Tiene que ver con este librito que les voy a mostrar, que después les voy a pasar en PDF. Ustedes lo van a ver quizá en algunos al revés o algunos al derecho, a veces suele pasar eso en las transmisiones. Se llama Educación Ambiental a través de técnicas didácticas participativas, los juegos de salón en la enseñanza de la ecología, una propuesta lúdica para la fijación de conceptos. Es, digamos, algo que yo no suelo dar en la universidad, pero sí en un cursito aparte, que suele ser bastante útil y por eso me atreví a proponerlo para este congreso, para que todos ustedes lo puedan tener de manera libre y compartirles después el PDF del libro, porque ya que no les puedo dar el libro físico porque estamos en virtualidad, por lo menos que puedan tener el PDF de manera libre y gratuita. Quiero que sepan que no puedo estar leyendo los comentarios porque me distraigo mientras hablo, no soy multitasker como mucha gente joven, aunque no parezca, tengo 64 años, así que voy a hablar a la cámara sin poder ver los comentarios. Cualquier cosa Morelia me va a interrumpir si hay algo súper importante que tenga que contestar y con mucho gusto se los respondo. Bueno, les quería contar lo siguiente. Hace más o menos 45 años, o un poco más, les diría que yo insisto con los temas ambientales, cuando nadie hablaba de ecología, todos me miraban como si yo fuera un bicho raro. De hecho, cuando yo estudié en la universidad acá en Buenos Aires en los años 70 y decía que quería ser ecóloga, no era una opción de una especialidad en aquella época en la facultad.
Por supuesto, esto cambió muchísimo, menos mal, ¿no? Porque si no, no tendríamos planeta hoy. Pero bueno, hay muchas carreras, no solamente de posgrado, sino otras carreras distintas. Yo, por ejemplo, participé de la formación de la carrera de Ingeniería Ambiental en la Universidad de 3 de Febrero, una universidad del conurbano que tiene esta carrera que no existe todavía en la Universidad de Buenos Aires, Ingeniería Ambiental, donde doy clases desde el principio de la carrera, en ecología y en otra materia que se llama tecnología, ambiente y sociedad. Aquí hay varios de mis alumnos. También, bueno, por supuesto, aparecieron muchos posgrados, como el posgrado de la Facultad de Derecho, en una especialización en recursos naturales, que también tengo algunos de mis alumnos acá, que también son docentes. Pero bueno, en aquella época, en los años 70, era muy difícil. Hasta que, bueno, aparece la Conferencia de Estocolmo en el año 72, que pasó sin pena ni gloria, pero fue, digo sin pena ni gloria porque no había redes sociales, no había internet, y de esa manera uno se podía enterar solamente por los diarios. Pero no hubo corresponsales prácticamente de América Latina, sí de Europa. Entonces, recién esto empezó a tener relevancia, unos cuantos años después, les diría fines de la década del 70, principios de los 80, y dio un empuje impresionante en la ECO 92, que fue la cumbre de Río de Janeiro, a la cual por suerte tuve la posibilidad de ir. Fui en ese momento, era becaria y después investigadora del CONICET, y la verdad que fue una experiencia impresionante para mí. La de Estocolmo yo, por supuesto, me la perdí porque tenía 15 años en esa época, pero sí, bueno, volvieron a decir muchas de las cosas que no se habían resuelto y hasta el día de hoy no están resueltas desde la época de la cumbre de Estocolmo. Después se hizo la de Johannesburgo en 2002, bueno, y después todas las COP sobre cambio climático, el Acuerdo de París, se firmó el Protocolo de Montreal por la capa de ozono, se firmó el Protocolo de Kioto por el cambio climático, bueno, una cantidad de cosas impresionantes, pero hasta el día de hoy todavía seguimos sin resolver muchos de los temas ambientales. Entonces a mí se me ocurrió que había que poder explicar a través de juegos los contenidos, o sea, mejor dicho, explicarlos previamente, pero fijarlos a través de juegos. Cuando yo estuve en Río de Janeiro, compré algunos de los lindos juegos didácticos que se hicieron en todas partes del mundo, que estaban presentados ahí en una feria, pero me di cuenta que las reglas eran muy complicadas para entender, y yo pensé, realmente, si a mí me cuesta entender cómo se juega, porque no era un simple ludo, piensen que todavía no había juegos digitales como hay ahora, eran juegos de mesa. Si era tan complicado que yo entendiera eso y tan complicado que yo, una vez que lo entendiera, pudiera explicárselo a docentes y a su vez, una vez que los docentes lo entendieran, poder explicárselo a los alumnos, no sirve. Entonces dije, tengo que apelar a algo más sencillo. Y se me ocurrió escribir algo que, bueno, al principio lo empecé a difundir con fotocopias, después lo publiqué, lo registré y lo publiqué con una editorial, en el librito que les acabo de mostrar, y en realidad se trata de usar los juegos de salón que todo el mundo conoce, parece una tontería esto que voy a decir, pero no por una perogrullada deja de ser importante, utilizar el bingo, la lotería, el dominó, la Junta del Saber, no sé, todos esos juegos que uno conoce, por lo menos la gente de mi edad, un poco menos, que jugábamos cuando éramos jóvenes, y que inclusive hoy juegan los pibes digamos, en formato digital, bueno, no tener que explicar ninguna regla de esa manera. Entonces, en vez de utilizar números, por ejemplo, en un bingo, utilizar conceptos ambientales. Para eso hay que hacer una explicación previa y para eso hay que después apelar a estos juegos para fijar los conceptos, en grupo o individualmente. Y les puedo asegurar que es muy útil. Yo ya hice 87 versiones de este curso en formato presencial antes de la pandemia, o sea, porque esto hace muchos años que lo vengo haciendo, en distintos lugares del país y de América Latina, incluyendo nuestras provincias, 22 de todas nuestras provincias, más Uruguay, más Chile, más Paraguay, más Perú, más, bueno, otros países, y ahora acabo de hacer, en pandemia, acabo de terminar el sábado pasado la 4ª edición virtual. Entonces, les digo que no tomen nota de nada, simplemente escúchenme, porque yo todo esto que se los estoy contando está en el librito que después les voy a compartir gratuitamente en PDF y que la organización del Congreso después les va a mandar con el resumen que yo hice de la charla de hoy. Una de las cosas que para mí tiene muchísima importancia es la posibilidad de poder llegar no solamente a los docentes, sino también a los chicos.
Hay tres ejes que para mí son fundamentales y que les voy a adelantar algo que después vamos a ver en un pequeño videito muy cortito que también se los voy a compartir en los comentarios porque está subido a mi canal de YouTube. Dicho sea de paso, les cuento que además de tener canal de YouTube, uso todas las redes sociales porque a pesar de mi edad estoy muy digitalizada porque no me queda otra opción con toda la gente joven que tengo entre mis alumnos. De hecho, yo usaba mucho Facebook, como toda la gente de mi edad, pero mis alumnos me decían que eso era de vieja. Usaba, Twitter, me decían que no, que había muchos comentarios que la gente ahí depositaba todas sus miserias, que no les gustaba Twitter. Bueno, dije, está bien, uso YouTube y además también uso LinkedIn. No, LinkedIn es muy profesional para nosotros. Bueno, ¿qué usan? Instagram. Entonces me tuve que abrir hace 4 años una cuenta de Instagram porque no usaba. Así que en todas estoy con mi nombre, Irene Weiss, menos en Instagram, que soy Weiss Irene, porque si ustedes lo ponen al revés es otra persona. O sea que tienen que poner primero mi apellido y después mi nombre. Con A y una sola S, porque hay también con 2 S, con E, bueno, es un apellido Weiss, es un apellido alemán muy, muy común. Entonces, de acuerdo como los habían anotado a nuestros abuelos cuando llegaron como inmigrantes, así es como figuramos. Bueno, volviendo a nuestro tema, al tema que nos convoca hoy, les quiero contar algo que les decía, que tiene que ver con un videito cortito que ahora Morelia, cuando yo le diga, lo va a pasar. Y tiene que ver con 3 ejes que a mí me parecen fundamentales para tratar en estos juegos, que eso lo tienen que tener en cuenta cuando ustedes, los docentes, hagan una charla con chicos de cualquier edad, desde nivel inicial hasta nivel de profesorado, terciario, universitario, pasando por primario y secundario. El primer eje es el eje trans, por supuesto esto ya lo saben, ¿no? Pero digamos, que atraviesa todos los contenidos conceptuales, procedimentales y actitudinales, que sería la transdisciplina. ¿Por qué digo transdisciplina y no multidisciplina o interdisciplina? Yo lo quiero aclarar porque hay una cuestión etimológica, yo estoy bastante en contacto con lingüistas, soy bastante fanática de la etimología, además no sé si eso es un poco por mis genes muy, muy obsesivos o porque, fui al Nacional Buenos Aires como colegio secundario, entonces al tener griego y latín nos insistieron mucho con la etimología. Cuando ustedes hablan de multidisciplina, por supuesto están hablando de muchas disciplinas, como lo dice bien el concepto, ¿no? Pero eso no quiere decir que todas las disciplinas estén conectadas. Si ustedes hablan de interdisciplina, probablemente yo como ecóloga pueda conversar fácilmente con un geólogo, con un geógrafo, con un oceanógrafo, pero me cueste tal vez más con un abogado, con un contador o un economista. Entonces, la única manera de asegurarnos que todo esté conectado como una, digamos, visión holística del tema ambiental, que es un tema que atraviesa absolutamente toda nuestra vida, como todos los que estamos acá lo sabemos, si no, no estaríamos acá, es la transdisciplina. Entonces, por un lado tenemos la transdisciplina de los conceptos, repito, de la manera conceptual, procedimental o actitudinal, como se hace en las planificaciones escolares en todos los niveles educativos, incluso en la universidad, y también tener en cuenta la transjurisdicción, porque miren si no vamos a tener en cuenta, por ejemplo, eso ahora en plena pandemia. Yo que vivo en la ciudad de Buenos Aires, soy parte de todo el AMBA, que es el área metropolitana de Buenos Aires, o sea, la capital del país, más los cordones del conurbano. Entonces, apenas uno cruza una avenida, que es la avenida General Paz, para los que son de acá, lo aclaro porque ahí sé que hay mucha gente que no es de acá, o en el sur, lo que llamamos Riachuelo, que es un arroyo de llanura, un arroyo urbano que desemboca en el estuario del Río de la Plata. La verdad que es cruzar eso, cruzar un puente o cruzar una avenida y estar en la provincia. Es un poco lo que les pasa, por ejemplo, a los mexicanos cuando pasan del Distrito Federal al Estado de México o como pasa en cualquier parte del mundo. Entonces, no tiene sentido no hablar de transjurisdicción en educación ambiental más que en ninguna otra parte. Además de hacer la transdisciplinariedad de los contenidos, es importante la transdisciplinariedad de los ejes, porque ustedes piensen que no solamente educación ambiental es un eje por sí solo, sino que es un eje que atraviesa otros ejes de la educación. Por ejemplo, la educación en valores, la educación para los servicios públicos, la educación para el consumidor, la educación para los servicios, para los derechos humanos, la educación para cualquier cosa que a ustedes se les ocurra, siempre va a aparecer el tema de la educación ambiental. Entonces, es un eje que además de los conceptos, atraviesa los ejes, otros ejes en los cuales nosotros abordamos otros contenidos en la escuela. Dicho esto,
también, bueno, completo un poco el panorama con la transgeneracionalidad, porque imagínense que mi generación y la generación de mis padres, ochentosos o noventosos, que todavía hoy ya están en la cuarta edad, mucha gente, ¿no? Yo lamentablemente no tengo la suerte de contar con mis papás vivos, pero sí tengo un tío de 94 años que es un médico muy activo y que tiene un cerebro, por ejemplo, sigue trabajando en el consultorio, inclusive. Y entonces, para toda esa gente, y la gente de mi generación, que no tuvimos todo esto en la escuela, y les diría desde los 40 años en adelante, nosotros tenemos que formar ambientalmente a mucha gente que por ahí viene de otras carreras, que no tuvo la suerte de estar cursando ahora con los chicos de 30, de 20 o de 30 y pico, que sí tiene contenidos ambientales en cualquier carrera que siga, porque las carreras de profesorados de cualquier especialidad o a nivel profesional, en las licenciaturas, los doctorados, que no tengan algún eje ambiental o algunas materias ambientales, son una educación deficiente. Por eso van a ver que en todas las facultades en este momento se están reprogramando todos los programas de estudio. Inclusive, por ejemplo, una de las universidades, yo doy clase en la Universidad de Buenos Aires y en la Universidad de 3 de Febrero, y en la Universidad de Buenos Aires estoy en 7 facultades, en carrera de grado y de posgrado. Por supuesto, no todos al mismo tiempo y no en el mismo cuatrimestre, y en algunos casos curso de verano, porque si no me volvería loco. Además, piensen que el posgrado son bimestres, entonces por eso me permite hacer todas estas cosas juntas. Pero les diría que en este momento todas están teniendo, inclusive geografía, por ejemplo, que es una carrera que está en la Facultad de Filosofía y Letras, porque tenía una formación típicamente social, tiene ahora una especialidad ya hace bastantes años, que ellos llaman, aparte de la especialidad social, la especialidad del área natural, que sería lo ambiental. Entonces, yo ahí también les dicto clase a los geógrafos, porque no se concibe un geógrafo que se reciba de profesor, de licenciado o de doctor en geografía y no tenga contenidos ambientales en este momento. Pero antes sí. Los colegas geógrafos de mi edad no tuvieron nada de todo eso en su formación y la están adquiriendo ahora. Entonces, por eso es tan importante la transgeneracionalidad de la que yo hablo. Entonces, transdisciplinariedad, transgeneracionalidad y transjurisdiccionalidad. Entonces, ahora sí, Morelia, te pido el videíto que, dicha esta introducción, lo pueden entender un poco mejor.
Bueno, ahí después vienen mis libros. Igual ustedes van a tener, les voy a poner en el chat el link del videito completo. Pero básicamente no era la intención, digamos, difundir mis libros, porque no hace falta en general. Pero sí quería pasarles esta primera parte, me parecía muy importante, porque volviendo al tema que nos convoca hoy, y dicho esto del video, ustedes habrán visto que ahí yo hice énfasis en educación ambiental por un lado y formación ambiental por otra. ¿Por qué? Porque la gente que ya tiene otras profesiones y que o tiene un oficio, no importa, puede ser un carnicero, puede ser alguien, una ama de casa, no interesa, cualquier persona que necesite tomar una decisión en su vida y que vea involucrados los temas ambientales, por supuesto, porque desde que hasta cuando hacemos la limpieza de casa o cuando cocinamos o cualquier cosa que hacemos todos, siempre va a haber algún tema ambiental involucrado con el tipo de alimento que comemos o los productos de limpieza que utilizamos. Entonces, es muy importante el tema de la formación ambiental, que es para la gente que ya fue a la escuela, que ya terminó, digamos, su etapa educativa, o que no la terminó, pero que decide no estudiar más porque ya es una persona grande y tiene otras ocupaciones. Entonces, a esa etapa la llamamos formación ambiental. Es muy importante para los funcionarios, por eso es que yo bregué tanto para que saliera la ley Yolanda, que les cuento a la gente que no es argentina, que Yolanda Ortiz fue una secretaria de Ambiente y Recursos Naturales cuando no era ministerio, ahora es Ministerio de Ambiente, pero fue la primera, no solamente de la Argentina, fue la primera de América Latina. Falleció ya hace unos años, tuve la suerte de haberla conocido, de haber conversado mucho con ella. Yolanda Ortiz fue una doctora en química que era muy, digamos, totalmente, les diría, voluntaria y que le encantaban los temas ambientales y fue muy autodidacta, porque ella cuando estudió química no era como la carrera de química ahora, que hay muchos recaudos y muchos temas ambientales, sobre todo cuando uno trabaja con solventes orgánicos y cosas que son cancerígenas. En aquella época eso cuando ella estudiaba no existía, ella egresó de la misma facultad que yo. Entonces, ahora salió ya el año pasado la ley Yolanda, en homenaje a Yolanda Ortiz, donde todos los funcionarios ya no tienen excusa para decir que no conocen los temas ambientales, que tomaron una decisión incorrecta porque no sabían. Hoy tienen la obligación de saber, y si no se educaron ambientalmente en la escuela o en su universidad, se tienen que formar ambientalmente hoy. Es una obligación de ellos informarse, formarse, y una obligación del Estado hacerles la capacitación. Después vino la Ley de Educación Ambiental Integral, que tengo el orgullo de decir que también participé de la conformación. De hecho, si ustedes ven este mismo video que acaba de pasar Morelia completo y leen la descripción del video en mi canal de YouTube, van a ver que yo lo subí en el mes de febrero, cuando todavía se estaba debatiendo la ley. De hecho, la ley se aprobó en diputados en marzo de este año, la Ley de Educación Ambiental Integral, estoy hablando de la Argentina, por supuesto, que es mi país, y en mayo salió del Senado por unanimidad de los senadores que estaban presentes. Hubo algunos ausentes y otros, digamos, bueno, nadie se abstuvo y nadie votó en contra, a diferencia de diputados donde si yo no entiendo cómo los diputados pudieron votar en contra, algunos, o abstenerse de una ley de educación ambiental integral. ¿A quién le puede molestar la educación ambiental?
No entiendo, todavía nadie me lo pudo explicar. Pero bueno, por suerte, yo pertenezco a una red de mujeres en diálogo ambiental y tenemos una de las colegas que trabaja asesora en el Senado y ella movilizó que cuando saliera de senadores, saliera por unanimidad, con 58 votos a favor. Y eso fue fantástico. Salió a la 1:45 de la mañana, me acuerdo un día de mayo, y estuvimos hasta las 6 de la mañana haciendo festejo por Zoom, no dormimos esa noche. Es muy importante esta ley de educación ambiental integral. Y yo en este video, ya en el mes de febrero, había puesto la importancia de incluir los temas de transjurisdiccionalidad, además de la transdisciplinariedad de la que les hablaba y de la que todos nosotros somos parte y ya sabemos como docentes, la transjurisdiccionalidad y la transgeneracionalidad, y se incluyó en la ley de educación ambiental integral. Así que oyeron, digamos, lo que yo tenía para decir. Así que eso fue muy bueno. Y volviendo al tema que nos convocó, les decía que con respecto a este librito, para los que se sumaron tarde, que se los voy a poner después completo el PDF en los comentarios de este video, y después entiendo por lo que me dice la organización del Congreso que va a estar a disposición lo mismo que el resumen en los documentos finales del Congreso cuando termine, ¿no? Así que les comento un poco cómo es la idea, pero está todo explicado, por eso les decía que no tomaran apuntes, está todo explicado en el librito. Ustedes primero tienen que hacer una explicación de los temas que quieran que los alumnos de cualquier nivel educativo sepan, ¿no? En materia ambiental, o también se puede utilizar para fijar conceptos de cualquier otro tema. Por supuesto, acá, como decía el video, yo integro contenidos de ciencias naturales, sociales, tecnología y formación ética y ciudadana. Pero ustedes lo pueden usar. Yo, por ejemplo, he tenido en el curso médicas, he tenido abogados, qué sé yo, cada uno, mi hija que es actriz, que lo usa con sus alumnos para temas de actuación, o sea, cualquiera puede utilizarlo para para fijar cualquier concepto de cualquier área del conocimiento, no solamente de la ciencia, sino también de las artes. Porque acá también entran las artes, ¿no? En todo este involucramiento que les decía holístico. Entonces, ustedes explican los conceptos. Si no tienen facilidad de tener un cañón de video, como por ejemplo tengo yo en la universidad, o cuando doy los cursos, o no tienen un retroproyector de transparencias, usan simplemente láminas, o simplemente revistas, o lo que tengan a mano, libritos de la biblioteca escolar, o lo que tengan, o el mismo pizarrón. Lo importante es que cuando explican los conceptos, muchas veces hay gente o chicos, yo trabajo con adultos, pero si ustedes trabajan con chicos, a veces se distraen. Y a mí me pasa con los adultos, que estoy en el medio del curso cuando era presencial y salían a fumar o salían a tomar una bebida o lo que fuera, al kiosco, qué sé yo. Entonces, si se distrajeron en ese momento, lo importante es que después estos juegos, que todo el mundo conoce, les decía, les repito, el bingo, la lotería, el dominó, cualquier juego que en vez de usar números, uno usa conceptos y lo va el verdadero y falso, que no lo nombré antes, pero también es otro juego que está en el librito. Todos estos juegos tienen una manera de integrar una causa y un efecto, directa o indirecta, porque está todo relacionado con todo. Ustedes saben que uno de los principios de la ecología es la interrelación de todo con todo. Parece una tontería lo que estoy diciendo, pero lo tengo que decir porque es así. Entonces, es parte de nuestra vida. Entonces, de esa manera, ustedes con los juegos, después cuando terminan la explicación de los conceptos, se cercioran de que los conceptos quedaron fijados en el acervo cultural de cada uno de los que los escucharon. Es muy importante porque no basta una simple explicación cuando uno se puede distraer con después la fijación de los conceptos. O sea que este librito en realidad a lo que apunta es a fijar conceptos. Entonces, estas técnicas didácticas participativas para la educación ambiental o para la formación, porque yo también lo he usado con gente adulta que no es docente, sirve para que después, cuando tengan que tomar una decisión de alguna cosa en su vida cotidiana o en la función pública, en el caso de los que la ejerzan, puedan tomar la decisión correcta y no algo que no corresponda. Fíjense que también en el videito que ustedes vieron recién, que van a tenerlo después completo para volverlo a revisar por si algo se les pasó, yo ahí cuento de un escenario ideal que es llegar a una ecología preventiva. Ustedes saben que en ecología es un poco como en medicina. Los médicos dicen más vale prevenir que curar. Los ecólogos decimos más vale prevenir que remediar o que restaurar, como cuando uno restaura las obras de arte, ¿no? En la naturaleza pasa eso. Lo que pasa es que no siempre se puede restaurar, porque a veces hay ambientes que están tan deteriorados que ya no hay vuelta atrás. Entonces, por eso siempre es mejor prevenir. Pero eso sería un escenario ideal. Y cuando llaman al ecólogo para que resuelva un problema, en general tiene que actuar como un bombero en un incendio,
o como un piloto en una tormenta, ¿no? Piloteando un avión para resolver el problema en el momento. Entonces, por eso decimos que hay que restaurar o que remediar. En general hacemos todo lo posible y tratamos de hacerlo. Hay muchos ambientes en los cuales yo como especialista en evaluación de impacto ambiental logré revertir. Yo trabajé para la OEA y estuve incluso trabajando en algunos países de Centroamérica donde hubo algunos problemas ambientales graves que se pudieron revertir, pero hay otros que, por ejemplo, no se pueden revertir. Por ejemplo, la Ciudad de México, cuando fue colonizada por los españoles, los pueblos originarios tenían una noción perfecta como hidráulicos o como ellos fueron los inventores del compostaje y en lo que hoy se llaman balsas de remediación, ellos con las chinampas, ¿no? Mexicanas pudieron cultivar un montón de legumbres, hortalizas, flores, frutos y todo lo que querían comer, pudieron conseguir hasta tres cosechas por año, gracias a esas balsas, a esas chinampas, sobre lo que era el lago Texcoco. Bueno, ahora queda solamente la zona de Xochimilco, que está muy contaminada, y la Ciudad de México se está hundiendo, porque los colonizadores se rieron de la inteligencia de los pueblos originarios, pensaron que estaban obrando mal, y de hecho, bueno, yo tomé la idea, por ejemplo, mi último trabajo antes de jubilarme, yo tengo 64 años, a los 60 me jubilé de la gestión pública, ya había dejado la investigación cuando el ministro Cavallo nos mandó a los investigadores a lavar los platos, porque mis hijos eran chicos, y yo decidí dedicarme a ellos, así que bueno, tiempo después tomé la gestión pública, fui gerenta del laboratorio del gobierno de la ciudad, y ahí, pensando en lo que yo había visto en México, y usando el ejemplo de las chinampas mexicanas, ideamos unas balsas de biorremediación y pudimos lograr que un lugar horrendo, como era el lago Lugano, al lado del arroyo Sildañez, que recoge toda la materia orgánica del mercado de Liniers, que es un mercado de faena para la gente que no es de Buenos Aires, donde llega mucha materia orgánica de sangre, por supuesto, imagínense lo que es faenar bovinos, ¿no? Y además el pipí y el popó, por decirlo elegantemente, de las vacas, con el estrés que tienen cuando llegan en el camión jaula para ser ejecutadas, ¿no? Para sacar las medias reses, todo eso iba a parar a ese arroyo Sildañez, que después llegaba al riachuelo, que desemboca en el Río de la Plata, que es el límite sur de la ciudad de Buenos Aires. Entonces, además ahí en esa zona había algunas fábricas que fueron relocalizadas, que tenían metales pesados, bueno, ustedes no se imaginan lo que era ese lugar, y hoy es una reserva natural impresionante. Yo ahora, no, desde antes de la pandemia que no voy, pero por lo que sé de vecinos de la zona que me cuentan, ya volvieron las aves a nidificar, está lleno de peces. Lo único que hicimos fue poner balsas de biorremediación utilizando plantas autóctonas flotantes, fitorremediación, que es algo muy sencillo, y yo lo pensé, dije, bueno, si lo pudieron hacer imitando las chinampas mexicanas en Xochimilco, ¿por qué no lo puedo hacer yo en este lugar? Y la verdad que fue fantástico, yo me siento muy contenta de contarles esto porque fue una de las experiencias exitosas de la última parte de mi gestión antes de jubilarme. Además, bueno, todo el tema de divulgación me parece que es fundamental, todo lo que uno pueda hacer divulgando estos temas es poco. Así que también tengo una lucha personal desde hace muchos años con este tema y les voy a contar por qué. Cuando yo empecé como becaria del CONICET, no teníamos todavía gobierno democrático, y sobre todo esto se lo cuento a la gente joven, porque a veces cuando lo hablo con mis hijos les parece increíble que haya pasado esto, pero bueno, ellos porque nacieron todos en democracia, ¿no? Entonces, les cuento que cuando yo quise empezar a hacer divulgación, me citó la comisión evaluadora. Esa fue otra de las razones por las cuales después también renuncié. Debo haber sido una de las pocas personas que con lo que cuesta entrar en la carrera del investigador del CONICET se dio el lujo de patear el tablero para ocuparse de sus hijos, ¿no? Así que bueno, pero les cuento que me molestó mucho porque me citaron cuando yo hice algunos artículos para el diario, digamos, contando por qué era tan importante hacer educación ambiental. Ya había empezado a pensar en este tema de los juegos y toda esa historia. Me dijeron que a mí me pagaban por hacer 45 horas de lunes a viernes de investigación y que no podía hacer divulgación, cosa que ahora, por suerte, el CONICET piensa totalmente diferente. De hecho, tengo un montón de colegas que hacen una divulgación fabulosa. Después, si tengo un poco de tiempo, les voy a contar algunos de los casos porque realmente vale la pena. Uno de ellos son las chicas, por ejemplo, de científicas de acá, que hicieron unos libritos preciosos y mencionan, por ejemplo, toda la labor de todas las científicas
no solamente argentinas de ahora, sino también las que fallecieron. Bueno, tengo el orgullo de estar en esa lista, siempre les agradecí por haberme incluido. Y muchos otros, bueno, los programas de televisión, ustedes vieron, no sé, Tecnópolis, Paca Paca, el portal Educar, qué sé yo, cosas que antes ni se pensaba que podían existir. Bueno, no solamente no había internet, pero por lo menos yo me dedicaba a escribir en libritos y sobre todo en los diarios. Entonces, en ese momento, uno de mis profesores, lamentablemente fallecido, me dijo, Irene, no te preocupes, me dijo, porque esto va a cambiar y lo que vamos a hacer es, nadie te puede prohibir que vos sábados y domingos, vos escribís muy bien, me encanta cómo escribís, me dijo, vos escribís muy bien y vamos a hacer lo siguiente, nadie te puede prohibir que vos sábados y domingos escribas un artículo y si alguno te cuestiona, vas a usar un seudónimo, en vez de usar un seudónimo que nadie te conozca, usa tu apellido de casada, que es Badgen. Nadie me conocía con mi apellido de casada, yo soy Irene Weiss para todo el mundo, como estamos en el documento de identidad. Entonces empecé a firmar como Irene Badgen en todos los artículos, hasta que vino la democracia. Por supuesto, ya en la época de Alfonsín, la comisión evaluadora del Ministerio, no solo del Ministerio de Educación, también del CONICET, el área de ciencias biológicas cambió rotundamente y empezaron a pensar diferente. Entonces ahí yo pude blanquear que era la misma persona. Porque a veces me preguntan por qué yo en todos los libros figuro con todo mi nombre completo. Entonces digo, para que me asocien con mi nombre real, mi apellido de mi papá y el apellido de mi esposo, porque soy la misma persona. Lo que pasa es que en los artículos de los diarios figuraba como Irene Badgen en aquella época. Parece increíble que yo cuente esto ahora, pero quiero que lo sepa la gente joven, por todas las cosas que tuvimos que atravesar, y siempre me agradecen mis colegas jóvenes, todos los científicos jóvenes, muchos de los cuales fueron mis alumnos, y muchos son doctores ya en biología, gente muy, muy capaz, y me dicen, gracias a vos que nos abriste este camino, podemos hacer nosotros también divulgación para maestros, para docentes de distinto tipo y para funcionarios, que ahora es fundamental. Yo les muestro algunos de los otros libros también que después van a ver, que no les cortamos esa parte del video, pero por ejemplo este que se llama Ecología de la Contaminación Ambiental, en algún tiempo, en algún lugar, este tiene unos, este es ficción, pero está basado en casos reales ambientales, temas ambientales de hoy que todo docente debe conocer, que hice con 2 colegas. Este, por ejemplo, es para chicos. Este lo hice para nivel inicial cuando tuve que dar un cursito a las maestras que estudian en el Eccleston, profesorado de enseñanza inicial, Aventuras de Salvador y Esperanza Verde, que es para preescolar, para iniciación a la lectoescritura. Este también es para chicos chiquitos, son los mal llamados fósiles vivientes, por eso están 3 signos de interrogación, que son los relictos evolutivos, que decimos los biólogos, ¿no? Los animales y las plantas que a lo largo de la historia no cambiaron su fisonomía. Entonces, ¿por qué no cambiaron? Bueno, hay razones, entonces acá está explicado. Y además está genial porque las editoriales tienen dibujantes excelentes, entonces tienen dibujos a todo color en todas las páginas, ¿no? Y es impresionante todos ellos. Es impresionante porque los eligen en las ferias del libro abriéndolos por los colores, no por el texto que yo escribí, sino por los dibujos, que por suerte la editorial contrató muy buenos dibujantes. Después este que se llama Ecohistorias para contar y teatralizar, para chicos de escuela primaria, que son 4 historias. Yo una de ellas la hice con algunas mamás cuando mi hija mediana, que hoy tiene 33 años, salió de preescolar. Este es un librito que integra temas sociales y ambientales, Maripaz en la Patagonia, que es una chica que se va a vivir a los Andes con su familia. Y acá sé que está Cecilia Lichten, que fue alumna mía, que es una bióloga de Buenos Aires, que se fue a vivir a Villa Langostura, en Neuquén. Y entonces está muy bueno porque ahí a través de esta nena, se descubre cómo los Andes se formaron. Entonces están los contenidos de geografía, de historia, la parte de historia ambiental con los temas obviamente de biología, de ecología. Después que por supuesto está muy vigente hoy, el de calentamiento global. Uno sobre humedales, que después al final les voy a contar algo muy lindo que me pasó ahora en pandemia, de estar ternada como el único proyecto argentino por los premios Latinoamérica Verde, por un tema que tiene que ver con los humedales, que ahora después se los voy a contar. La contaminación en ríos y lagos, la contaminación en el aire. Estos son algunos de mis libros, ¿no? Peces que viajan, que es sobre peces migradores del Paraná. Yo trabajé muchos años en el Paraná, por eso me convocaron para trabajar en este tema del proyecto del premio que les conté. Y sobre virus, que son 2 libros de virus de animales y de plantas, que no son de ahora, por supuesto no está el coronavirus,
porque es de antes, pero sí cuando apareció el HIV, que todo el mundo quería saber cómo era esa historia, ¿no? Bueno, y después está este otro sobre la Reserva Ecológica Costanera Sur. Este es el único que, además de poder descargar que es mío y que yo por suerte me avivé cuando firmé con la editorial, una de mis condiciones era que tuviera el PDF libre para poder descargarlo, porque lamentablemente de todos los otros que les mostré recién, las editoriales quieren invertir, quieren ganar, digamos, con la venta, entonces nunca me compartieron el PDF, porque ellos lo venden como ebook. Entonces, con este último pude hacer el convenio de poder conseguir el PDF libre para poder proveérselos a todos ustedes. Y que lo tengo en papel, sobre la Reserva Ecológica Costanera Sur, que escribí el texto cuando Claudio Bertonati, un gran maestro divino, era el coordinador de la Reserva Ecológica, muchos de ustedes seguramente lo deben conocer, es un gran amigo al que yo adoro. Hicimos en ese momento, yo estaba trabajando en el gobierno de la ciudad, la Agencia de Protección Ambiental, les conté que trabajé en el laboratorio, entonces es un libro donde se integra todo lo que tiene que ver con contenidos de la historia de la Reserva Ecológica. También ese se puede bajar gratuitamente de la página del Gobierno de la Ciudad y también les voy a poner el link en los comentarios después para que lo puedan descargar de la página del Gobierno de la Ciudad, porque se descarga, yo lo tengo en papel, pero se descarga gratuitamente de la web. Lamentablemente todos los otros no. Pero sí por lo menos les va a servir este material que yo les voy a poder compartir. Y todo lo que yo les pueda, digamos, proveer, con mucho gusto ustedes me contactan a través de cualquiera de mis redes sociales. La que más estoy usando y que uso en forma personal es Instagram, porque para las otras tengo ayuda de una secretaria, porque no puedo con todo, incluso para el mail. Pero sí, Instagram en Guaysirene es la red que uso yo personalmente y contesto yo personalmente todos los pedidos, porque bueno, ahí tengo a la mayoría de mis alumnos que son todos muy jóvenes. Yo acá voy a tratar de escribírselos, a ver si puedo hacer dos cosas a la vez. Ese es mi Instagram. Ahí les fue en los comentarios. Después todo lo demás se los voy a poner después cuando termine la charla, porque no, me es imposible hacer todo junto. Y ahora les cuento, porque nos queda muy poquito para la hora que gentilmente me dio el Congreso para que yo les contara todo esto. Les voy a contar un poco sobre este tema que tiene que ver con el libro de humedales. Este librito es un libro que yo escribí. Fíjense que acá arriba dice serie Conciencia para los niños de la EGB, de la Educación General Básica. Obviamente es un libro que se hizo cuando apareció la ley, que vieron que cambió en una época. Los que son más jóvenes por ahí no lo saben, pero los que son menos jóvenes saben que en un momento el colegio primario y secundario, tengo un mechón ahí rebelde, no me lo puedo bajar. Bueno, es el pelo de la pandemia, ustedes sabrán entender. Les decía que fue un concurso, en aquel momento era la educación, fue en la época de Menem, cuando se cambió la ley de educación, pasó a ser la educación general básica, vieron que había séptimo y octavo, después volvió de vuelta atrás, primario y secundario, bueno. En ese momento yo escribí un texto y se me ocurrió, la verdad que no pensaba ni publicarlo ni nada, lo compartía con mis alumnos del profesorado, del Joaquín B. González, de Ciencias Naturales, y uno de mis alumnos, que hoy es un profesor muy importante, me dice, Irene, ¿por qué no lo presentás en el concurso de la Fundación Conciencia? Y yo no sabía ni quién era la Fundación Conciencia. Me dice, mira, están haciendo un concurso para publicar, no tienen plata de premio. Le digo, no, bueno, eso no importa. Me dice, no, pero el premio es la publicación. Entonces, hubo como 550 proyectos. Yo lo presenté. Y un día me llega una carta, porque en ese momento todavía se mandaban cartas postales por correo, y me dicen, tu libro fue seleccionado, necesitamos que nos recomiendes un dibujante o una dibujante para poder ilustrarlo, porque estaría bueno, porque es un tema muy, muy visual, muy cinematográfico. Entonces a mí se me ocurrió recomendar a la arquitecta Claudia Ramos, que me había, la editorial Lumen, que es la editorial de algunos de los otros libros que les mostré antes, de la colección Ciencia Actual, por ejemplo, del libro de virus y sobre todo los de contaminación en ríos y lagos y la contaminación en el agua. Ven, por ejemplo, este libro lo ilustró ella. Tiene un montón de acuarelas originales espectaculares. Es muy buena, digamos, dibujando. Entonces la recomendé y, bueno, este librito también se regala, digamos. Ahora prácticamente quedan, creo que muy poquitos. Pero se hizo justamente para regalar. Bueno, los dibujos son hermosos. Entonces, el tema de los humedales a mí siempre me llamó la atención porque es un tema... A ver, durante mucho tiempo, cuando yo era muy joven, desde que antes todavía de que, por ejemplo, el Pantanal del Mato Grosso o los esteros de Liberá fueran declarados sitio Ramsar,
Se decía que los humedales, que son lugares de poca profundidad, digamos, de agua, había que rellenarlos. Los ingenieros hidráulicos, sobre todo, decían eso por ignorancia, los de mi generación y más grandes, no estoy hablando de los jóvenes. Decían, hay que rellenarlos porque es un lugar de criadero de tábanos y de criadero de mosquitos que transmiten enfermedades y qué sé yo. Entonces, por suerte, en ese momento, justo en el año 1971, se juntan gente de muy, digamos, muy capa, como decimos acá, en gente que trabajaba en Naciones Unidas, en el programa de Naciones Unidas para el ambiente, que era un primordio porque todavía no existía como tal, el PNUMA apareció después, pero ya gente que trabajaba para Naciones Unidas en lo que se llamó, en la ciudad de Ramsar, en Irán. Esto lo aclaro porque hay mucha gente que se cree que Ramsar es una sigla, no, Ramsar es un lugar de Irán, ¿no? Donde se juntaron en aquel momento. Entonces, firmaron este acuerdo, digamos, y hicieron una definición de que todo lo que estuviera ligado a los ríos o en el mar, en los arrecifes de coral, o los lagos, las lagunas, del valle de inundación, de los fluvial, por ejemplo, de los arroyos, de los ríos, las marismas, en zonas tropicales, por ejemplo, toda la parte costera que tiene mangle, los manglares, nosotros la zona de dunas, en fin. Todo lo que las albúferas, como el Mar Chiquita acá, por ejemplo, que son lagunas marinas, ¿no? Que se van separando con una barra de la costa, como pasa, por ejemplo, con las lagoas Dos Patos en el sur de Brasil, casi en el límite con Uruguay. Bueno, todos esos lugares de menos de 6 metros de profundidad son declarados humedales, que sería la traducción literal de wetland en inglés. Wetland quiere decir tierra húmeda, ¿no? O tierra mojada, tierra húmeda en realidad, wetland. Entonces la traducción sería un humedal, que yo me acuerdo de los primeros cursos de capacitación docente que yo hice, cuando ponían el pizarrón humedal, venían en el recreo, en el intervalo, me acuerdo una directora de escuela me borró la L y me puso una D al final, en vez de humedal puso humedad. Le dije, señora, discúlpeme, pero entonces yo algo no expliqué bien, porque usted no me entendió la diferencia entre humedad y un humedal. Lo cuento como una anécdota graciosa porque ahora todo el mundo sabe lo que es un humedal. Y más después de lo que pasó en pandemia, o sea, esto viene sucediendo desde hace muchos años, los humedales que están muy secos por la gran sequía, que ustedes saben que el río Paraná, donde yo hice mi tesis, donde trabajé muchos años y viví 2 años en Rosario, frente a Rosario, por eso insisto tanto con la transjurisdiccionalidad, frente a Rosario, que es la provincia de Santa Fe, para los que no son argentinos, les cuento, el río Paraná separa separa varias provincias, pero en ese lugar en particular separa la ciudad de Rosario, que está en la provincia de Santa Fe, de todas las lagunas isleñas en la provincia de Entre Ríos, enfrente. Y estas lagunas isleñas son humedales, son poco profundas, tienen una gran biodiversidad cuando tienen agua, y durante la creciente del río Paraná se llenan de agua, vienen aves que vienen escapando del invierno boreal en el verano a nidificar, son lugares que tienen una gran biodiversidad y además son sitios, como digamos, de cría, de nursery, de peces. ¿Qué pasó? Resulta que el río Paraná está teniendo una bajante histórica. Justamente ayer participé de un panel sobre la hidrovía, que es un tema que se está discutiendo acá, porque la hidrovía Paraguay-Paraná, la Argentina, ahora está en una etapa de cambio, y mencioné justamente que el río Paraná tiene una bajante histórica que hace 44 años que no se veía, y estas lagunas están secas. Entonces, ¿qué pasó en pandemia? Como acá se siembra mucha soja, los productores sojeros y también los que crían ganado, sobre todo vacunos, y no viven ahí, sino que son dueños de los campos, prenden fuego intencionalmente y se van para clarear el campo rápidamente, ¿no? Llenarlo de cenizas. Entonces, ¿qué ocurrió? Los vientos cambiaron, se les fue de las manos todo el humo con las cenizas cayeron al río Paraná, causaron un gran deterioro de la calidad del agua y además todo ese humo llegó a la ciudad de Rosario y no se podía respirar, en plena pandemia, ustedes imagínense. Entonces, un productor rosarino, que es el mejor de la Argentina y uno de los mejores de América Latina, César Limonta, que es un gran escenotécnico, que hace todos los eventos que se hacen en Rosario al aire libre, es el que hizo el mapping ahora en el Monumento a la Bandera, que recorrió el mundo, que lo habrán visto en todos los diarios, ahora para la final de la Copa. Este fin de semana estuvo el mapping de Messi, ¿no? Y es, bueno, como Rosario es cuna de Messi, justamente lo hicieron en el Monumento a la Bandera. Él hace todos los eventos al aire libre, hace cosas increíbles, con luces, con todo un gran equipo, incluso lo filman con drones, o sea, tiene un gran equipo de personas trabajando. Él me convoca en plena pandemia
aproximadamente en el mes de agosto, cuando era un desastre este tema. Yo vivo en Buenos Aires, pero él me conocía porque tenemos muchos amigos en común de Rosario, y me pidió ayuda para colaborar, por supuesto voluntariamente, asesorándolo ambientalmente, porque no se puede hacer una, digamos, la Municipalidad de Rosario, para permitírselo y además para que él estuviera tranquilo de que no estaba causando más deterioro del que ya estaba causando, para hacer digamos, toda una iluminación de noche, porque lo que quería era mostrar con luces, como perseguir a través de luces que se movían supuestamente a la gente que estaba causando este deterioro. O sea, fue una producción artística, un audiovisual, que se tardó bastante tiempo, o sea, varios meses incluso de postproducción. Hubo una canción original hermosa que hizo un integrante de la trova rosarina, Rubén Goldín, que cantó con una joven promesa, como digo yo, rosarina, Juana Piazza, que tiene una voz preciosa, que tenía 15 años en ese momento, hoy tiene 16. Una canción que se llama Hombre sin alma. Yo después les voy a compartir el video, se los voy a poner en los comentarios cuando termine mi charla. Y bueno, como a mí me nombraron embajadora por los premios Latinoamérica Verde, a mí se me ocurrió en el mes de enero de este año decirle, ¿por qué no lo presentás a los premios? Y él no sabía que estaban estos premios, entonces los presentó, y no solamente los seleccionaron entre miles, sino que quedó ternado el proyecto, o sea que quedó en la terna. Somos el único proyecto argentino en el área de comunicación, ternado para los premios Latinoamérica Verde, que se van a definir ahora en, no sé, en unos 20 días, creo, algo así. Por lo menos sabemos que estamos dentro de los mejores 3. Competimos con un proyecto de Estados Unidos de una persona hispanoparlante, porque son premios de latinoamericanos, ¿no? Y con un proyecto de Colombia. Entonces es un video de 3 minutos 23 segundos que está también en mi canal de YouTube, que yo después se los voy a compartir, y realmente me siento muy orgullosa de haberlo ayudado, porque había algo muy importante. O sea, yo utilicé una fórmula. Ustedes saben que para poder iluminar de noche sin perjudicar el fotoperíodo, esto es muy importante que ustedes también como docentes puedan transmitírselo a los chicos, porque los animales y las plantas tienen un fotoperíodo importante, ellos no tienen reloj. Entonces se guían obviamente por las horas de luz y de la oscuridad, no solamente del día y la noche, sino también de las estaciones del año que cambian, ¿no es cierto? No es lo mismo en primavera que en verano, otoño y en invierno. Entonces hubo que hacer con una fórmula, de acuerdo a cómo era la intensidad de los reflectores y la cantidad de reflectores y la longitud de onda, la frecuencia, etcétera, una cantidad de factores físicos inclusive, en una fórmula muy compleja, logarítmica, poner todo para ver la movilidad, cuál es el punto focal máximo, o sea que tiene que ser menos de un segundo para que cada reflector alumbre determinado punto para que no afecte el fotoperíodo. Y entonces ese trabajo con esa fórmula lo hice yo, y entonces después hicieron el proyecto al pie de la letra, quedó perfecto, y resultó todo ese trabajo en un video de 3 minutos, 3 minutos 23 segundos, que recorrió el mundo, porque inclusive llegó a través de influencers como Pablo Granados, que tiene 1,5 millones de seguidores en Instagram. Ustedes saben, él vive en Zárate, pero es rosarino, o sea, un montón de rosarinos lo difundieron, gente de acá. Inclusive Gerardo Rosín, que también es rosarino, en la Peña de Morphy, que les digo a los extranjeros, que es el programa más visto de la televisión argentina, que está los domingos durante 5 horas, de 11 de la mañana a 4 de la tarde, llega por Telefe Internacional hasta Estados Unidos. Así que lo mostró ahí, lo entrevistó a Rubén Goldín durante bastante tiempo, él cantó la canción en vivo, que la hizo especialmente, o sea, todo se hizo especialmente, las imágenes con drones, todo se hizo exactamente para ese momento, y por eso fue tan importante y tan novedoso, ¿no?, el proyecto. Así que ahí se integra el arte, para que ustedes vean cómo se puede integrar el arte con todas estas transdisciplinas que yo les decía, transgeneraciones, transjurisdicciones, ¿no?, porque acá estamos hablando de 2 provincias diferentes, y cómo se puede llegar a todas partes del mundo para evitar que esto pase también en otras partes, porque ustedes no se olviden que esto está ocurriendo también en el Amazonas y también está ocurriendo en la Argentina en otros puntos, como la ciudad, por ejemplo, como en las ciudades del Valle de Punilla en Córdoba, ¿no?, donde hubo incendios terribles también. Bueno, por otras razones, pero también en parte por la sequía. Así que la cuestión de lo que está ocurriendo con las lagunas isleñas del Paraná frente a Rosario es tremendo. Ahora en el Delta se siguen incendiando. Yo no sé si ahí los chicos de la organización que viven en el Tigre
huelen a quemado a veces, pero mi hermano vive en el Tigre y sé que se huele a quemado bastante seguido en el Tigre. Acá llega a Buenos Aires, yo vivo en el Caballito, en pleno centro geográfico de la ciudad de Buenos Aires, y también a veces se huele el humo de las quemas, depende cómo venga el viento. Así que esos son temas fundamentales que no puede seguir. Por eso estamos bregando por una ley de humedales que todavía no salió del Congreso, recién se está debatiendo en comisiones, y hubo 15 proyectos y ninguna ley. Entonces integramos todo en una única ley que entró por suerte a la primera comisión de recursos naturales antes de la fiesta de fin de año, y todavía está pasando por varias comisiones hasta que entre a recinto de diputados, se tiene que aprobar, se tienen que sancionar, se tiene que reglamentar, y después tiene que pasar a senadores y todo lo mismo, y recién después, y además se tiene que cumplir. Así que, bueno, yo sé que me queda poco tiempo, simplemente quería contarles esto, estoy muy orgullosa de ese proyecto, muy feliz, porque es una manera de canalizar y de darme cuenta que la divulgación de los temas ambientales vale la pena, no solamente para ejercer la educación ambiental, sino también la formación ambiental, y este tipo de manifestaciones artísticas son fundamentales para ese tipo de cuestiones, ¿no? Así que yo después ahora les voy a compartir el videíto para que ustedes lo vean. Son 3 minutos 23 segundos. Les voy a compartir también el backstage para que vean cómo se hace todo con una consola, con una computadora, para que las luces realmente cumplan con las instrucciones y las directivas que yo di del tiempo de cada iluminación. Y la verdad que estoy muy contenta de poder colaborar, no solamente en todo lo que tenga que ver con ciencia, en los temas de divulgación, sino también con las artes. Así que, bueno, espero que esta charla les haya servido. Cualquier cosa me pueden contactar ahí por el Instagram, Guaysirene, que soy es la red social que contesto yo personalmente. Así que ahí gracias por ponerlo, chicos. Y bueno, con mucho gusto, a disposición en lo que pueda estar todo lo que pueda hacer y todo lo que esté a mi alcance. Les mando un beso enorme. Fue un placer. Ay, para nosotros también, Irene, escucharte, ese gran abanico de posibilidades y reflexiones que nos llevaste a meditar con tus descripciones, realmente fue muy enriquecedor. Te comparto que en los comentarios, bueno, hay muchos saludos, mucho agradecimiento. Se ve que en tantas generaciones que has ayudado a formar, hay gente que te quiere mucho y te aprecia. Algunos comentan, wow, obelisco de conocimiento, Irene, porque bueno, ¿Los voy a poder ver después? ¿Los voy a poder ver? ¿Quedan ahí? por supuesto, todos estos comentarios que te comparto ya están ahorita en los comentarios de esta charla para que después tú con tranquilidad puedas revisarlos y bueno, puedas ver todo este cariño. Por supuesto que preguntan mucho, los libros les parecieron maravillosos, entonces cuando tengas oportunidad quizás compartir la editorial, porque bueno, se entiende que algunos hay que adquirirlos, pero conociendo la editorial quizás sea un camino para que ellos accedan o como bien nos comentabas, en tu Instagram es una vía de obtención de algunos de tus recursos didácticos. Sí, la mayoría son de la editorial Lumen, que está en toda América Latina y tiene sede en Buenos Aires y en México. Está en América Latina y en España. Es una editorial muy conocida, Lumen. Lumen como luz en latín, Lumen, así como suena. Lo pueden entrar en la página de Lumen, ponen mi apellido y les va a aparecer todos mis libros. Y después los otros, son poquitos los que no son de la editorial Lumen, así que ahí les voy a poner los que puedan descargar gratuitamente. Los de Lumen no los van a poder descargar porque quieren vender el libro. Pero bueno, yo como dono los derechos, en realidad yo no cobro derechos de autor, los dono. Así que los dono porque me parece que es un servicio a la comunidad. Por ejemplo, este libro, lo digo rápidamente porque sé que no tenemos tiempo, pero por ejemplo, los doné a la Fundación Vida Silvestre Argentina, y en la primera página puse la consigna de la Fundación Vida Silvestre, que es de la mano con la naturaleza. No se alcanza a ver, pero bueno, ahí dice eso. Así que bueno, lo que esté a mi alcance con gusto, y si no me lo piden, y yo tengo una cantidad acá, que yo los consigo con 40% de descuento, que es lo que le cobran al librero, así que no quiero ganar un solo peso aparte, es solamente lo que me cobra el distribuidor a mí. Así que... Sí, no, genial, Irene, todas estas posibilidades que sí. Los de Buenos Aires me pueden escribir a mí, que yo se los puedo dejar acá en casa y los pueden pasar a retirar, no hay problema. Magnífico. Y fíjate que alguien, igual y ya en los comentarios podrás ahí comentarle, pero se quedó con la gran curiosidad de saber cómo fue este proceso de las balsas de fitorremediación, que yo creo que es otro tema súper interesante como para dar toda una charla completa, porque les surgió mucho la curiosidad. Entonces, si de manera breve quisieras comentar algo adicional a que después les pongas algún comentario.
Me tiene loca este mechón rebelde, que no me lo puedo sacar de acá atrás. Miren, es gracioso, parezco una nena. Bueno, les cuento, yo esa charla justamente la di varias veces ahora en pandemia como webinar porque me la pidieron, y hace muy pocos días justamente la di para México, para una universidad, y también la di para la embajada esperen que me acuerde exactamente, la embajada de Francia en Ecuador, en español, porque es gente de Ecuador, la embajada de Francia, a través del proyecto de investigación francés, o sea, y ahí expliqué, está todo explicado, están todos los videos, están todas las imágenes, yo se los puedo compartir con mucho gusto, incluso si me piden en privado por Instagram, paso el drive con todos los videos, no tengo ningún problema. Yo justamente lo estuve dando en el posgrado y además ahora dicto clase en unas maestrías que certifica el Banco Interamericano de Desarrollo para una plataforma de América Latina que se llama Doing Global, y también lo conté en la maestría de Evaluación de Impactos Ambientales y en la de Agua y Saneamiento, porque me parece fundamental que todo el mundo pueda replicar ese proyecto, porque es el invento de ustedes mexicanos, que es fabuloso. Sí. Hay que reconocer los pueblos originarios, nos tenemos que dejar de embromar con tanta europeización que tanto daño nos hizo. Y lo digo yo que soy descendiente de europeos. Así que me parece que es momento de hacerlo. Perfecto, Irene. Bueno, el tiempo lo tenemos ya en límite, pero Bill, gracias. Gracias de verdad porque, como hemos mencionado en otras charlas, esto apenas es la apertura para comunicarnos, para aprender más, como tú dices, para conectarnos, para hacer grandes cambios y cosas. Pero antes de retirarme, les quiero hacer unos recordatorios. Primero, bueno, comentarles que a las 3 horas de Argentina tenemos la siguiente charla. Hoy nos vamos a ir hasta España para poder vivirla. También recordarles que nos encantará ver su detrás de escena. ¿Cómo están viviendo el Congreso? ¿Qué bebida están tomando? ¿O qué alimentos quizás ya empezaron a consumir? O desde su computadora, lo que quieran compartir. La idea es que lo pongan en sus redes sociales, pudieran etiquetar a Proyecto Ambiental y también poner el hashtag Congreso Virtual EA 2021. Y bueno, si quieren compartir esa foto en los comentarios de alguna de las charlas, pues más nos va a encantar para conocerlos a todos. Y si se sienten un poco extraviados en el contenido de aquí del Congreso, recuerden que hay un índice y el índice lo encuentran allí en la pestaña que dice comunicados y rápidamente van a llegar a las charlas tal como la que ahorita hemos tenido de manera tan grata con Irene Weiss. Entonces, aquí seguimos. Abrazos y besos para todos. Nos vemos a las 3 de la tarde de Argentina. Gracias. Naturaleza.